Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que ha estado en boca de todos y que honestamente nos tiene a muchos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a desentrañar los misterios y las revelaciones que Kerem Bürsin ha compartido sobre Hande Erçel, porque al parecer, la historia entre ellos es mucho más profunda de lo que pensábamos. Ese título que vieron, Kerem Bürsin revela todo de Hande, no es solo amor, somos nosotros, no es casualidad. Vamos a sumergirnos en lo que Kerem ha dicho, como lo ha dicho, y qué implicaciones tiene esto para su relación y para nosotros, sus fans. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada semana traemos contenido fresquito sobre sus series favoritas, sus actores predilectos y todas esas noticias que nos hacen suspirar. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, como les decía, el foco de hoy está en Kerem Bürsin y en unas declaraciones que ha hecho, que van más allá de un simple estamos juntos o nos queremos. Parece que Kerem ha abierto su corazón y ha compartido una perspectiva muy íntima sobre su relación con Hande Erçel. La frase clave que ha dado pie a toda esta conmoción es esa que ya mencionamos, no es solo amor, somos nosotros. ¿Qué significa esto? Es una evolución de su relación. Una confirmación de que van en serio, muy en serio. Vamos a analizarlo. Lo primero que debemos entender es el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja que conquistó al público a nivel mundial. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que desde el principio los rumores de una relación sentimental empezaron a circular. Al principio ambos lo negaron o lo manejaron con mucha discreción, lo cual es comprensible en el mundo del espectáculo donde la privacidad es un bien preciado. Pero con el tiempo las pruebas, las apariciones públicas juntos, y sobre todo, la naturalidad con la que se mostraban, hicieron que fuera prácticamente imposible seguir negando lo evidente. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su fandom, tanto individual como de pareja, es gigantesco. Ahora, ¿qué ha revelado Kerem que nos hace pensar que es más que amor? Se habla de que Kerem ha estado reflexionando públicamente sobre la profundidad de su vínculo con Hande. No se trata solo de la atracción romántica, sino de una conexión que trasciende lo superficial. Él ha utilizado términos que sugieren una especie de complicidad, de equipo, de un proyecto de vida conjunto. Imaginen esto, cuando dos personas se enamoran, es natural que haya pasión, admiración, deseo. Pero cuando esa relación evoluciona a un punto donde se sienten como un equipo, como aliados, como dos piezas que encajan perfectamente para construir algo más grande, ahí es donde entra el concepto de somos nosotros. Es posible que Kerem esté hablando de cómo se apoyan mutuamente en sus carreras, en sus desafíos personales, en sus sueños. Hande, por su parte, también ha sido muy abierta en entrevistas sobre lo que Kerem significa para ella. Ella ha hablado de su apoyo incondicional, de cómo él la inspira y de cómo juntos han encontrado un espacio de seguridad y crecimiento. Pero ahora, con estas declaraciones de Kerem, se le da un matiz aún más fuerte a esta idea. No es solo que uno apoya al otro, es que nosotros como unidad, como pareja, somos capaces de lograr cosas más grandes, de enfrentar la vida de una manera más sólida. Una de las interpretaciones más interesantes de esta frase, no es solo amor, somos nosotros, es que sugiere una evolución de la relación hacia un compromiso más profundo, quizás incluso pensando en un futuro compartido a largo plazo. En el mundo de las relaciones, especialmente en el ámbito público, es común ver parejas que se enfocan en la etapa romántica inicial. Pero cuando alguien como Kerem Bürsin, un actor tan popular y observado, usa un lenguaje que habla de nosotros como una entidad, como algo que se construye juntos, es porque ha llegado a un nivel de madurez y de entendimiento en la relación que va más allá de las mariposas en el estómago. Podríamos estar hablando de una mentalidad de yo contra el mundo, pero en el mejor sentido de la palabra. Es decir, ellos como pareja se sienten lo suficientemente fuertes como para enfrentar cualquier adversidad juntos. Es la idea de tener a tu compañero de vida a tu lado, no solo en los buenos momentos, sino también en los malos, y saber que esa unión te da una fuerza adicional. También puede referirse a la forma en que comparten valores, objetivos y una visión del mundo. Cuando dos personas no solo se aman, sino que también se complementan y se potencian mutuamente, construyen
Una relación que es mucho más que la suma de sus partes. Pensemos en cómo esto podría afectar su vida profesional. Cuando dos artistas de renombre están juntos, a menudo se enfrentan a preguntas sobre cómo equilibran sus carreras con su vida personal. Con esta declaración, Kerem podría estar indicando que Hande no es solo su pareja sentimental, sino también una aliada en su camino profesional, alguien con quien puede compartir experiencias, aprender y crecer. Y viceversa, Hande encuentra en Kerem ese pilar de apoyo. Esto no significa que planeen trabajar juntos en todos sus proyectos, sino que se entienden las presiones y las exigencias de su profesión, y se brindan un apoyo mutuo desde esa comprensión. Además, la frase podría interpretarse como una forma de decir que su relación no es solo sobre ellos dos aislados del mundo, sino que se proyecta hacia un futuro. El nosotros puede implicar la posibilidad de construir una familia, de compartir proyectos de vida más allá de lo profesional. Es una señal de madurez y de querer consolidar un vínculo sólido y duradero. En la cultura turca, donde los valores familiares son muy importantes, estas declaraciones podrían tener un peso adicional y ser vistas como una muestra de que están sentando bases serias para su futuro. Otra faceta importante a considerar es cómo estas declaraciones impactan a sus fans. El fandom de Kerem y Hande, a menudo llamado Handem, o Kerem y Hande, es extremadamente apasionado. Para ellos, ver a sus ídolos no solo enamorados, sino construyendo algo significativo juntos, es una fuente de alegría y de inspiración. Cuando Kerem dice no es solo amor, somos nosotros, está validando esa conexión profunda que los fans perciben y sienten. Les está diciendo que lo que ven, esa complicidad, esa energía especial, es real y tiene una base sólida. Esto crea un sentimiento de pertenencia para los fans, como si ellos también fueran parte de ese nosotros de alguna manera. Es fascinante cómo las palabras de un actor pueden generar tanto revuelo y tantas interpretaciones. Pero es precisamente esa capacidad de Kerem de expresar sus sentimientos de una manera tan profunda y elocuente lo que ha capturado nuestra atención. Él no se limita a las declaraciones superficiales, parece que está compartiendo una visión más completa y madura de lo que significa estar en una relación comprometida y significativa. Para resumir, las revelaciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, bajo el lema "No es solo amor, somos nosotros", apuntan a una conexión que va más allá de la mera atracción romántica. Sugieren una profunda complicidad, un apoyo mutuo incondicional, una visión compartida del futuro y una fortaleza que como pareja les permite enfrentar la vida juntos. Se trata de una relación que se percibe como un equipo sólido, una alianza que potencia a ambos individuos y que está construyendo un proyecto de vida conjunto. Es una evolución que honra la profundidad de sus sentimientos y la solidez de su vínculo, resonando fuertemente con sus seguidores que ven en ellos un ejemplo de amor maduro y comprometido. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ha sido un placer sumergirnos en las profundidades de lo que Kerem Bürsin ha compartido sobre su relación con Hande Erçel. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones? ¿Qué creen que significa ese "no es solo amor, somos nosotros"? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente de las historias de amor que inspiran. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.